Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que en esta ocasión hacemos con nuestros compañeros, yo ya los llamo así, a la mayoría de nuestros colaboradores los llamo compañeros, SDWorks y ProTime. ProTime se estrena con nosotros como partner de SDWorks, espero que sea la primera de muchas veces. El tema por el que os convocamos hoy, pues como los últimos, ha generado muchísima expectación. Vamos a ser constantes en esta sesión. ¿Y por qué? Pues porque hemos elegido ni más ni menos que la gestión del tiempo laboral, la nueva jornada laboral de 37 horas y media semanales y las nuevas exigencias para el registro horario digital, que como sabéis todavía tenemos un año para adaptarnos, pero un año pasa rápido. Y además no es un cambio menor, aunque lo parezca. No es un cambio menor porque detrás también hay un cambio de hábitos, de usos y de cultura de responsabilidad para con el tiempo de trabajo por ambas partes. Vamos a tener una sesión intensa porque, como os digo, somos más de 600 registrados, aunque os conectéis menos, pero vamos a ser muchos. Entonces os ruego, por favor, que participéis activamente en la sesión, porque yo creo que da para ello, pero que si por favor podéis, hagáis todas vuestras preguntas por la opción preguntas y respuestas, mejor que por la del chat. Si lo hacéis por el chat no pasa nada, que yo estoy al tanto. Y si tenéis que abandonar la sesión, no os preocupéis porque os enviaremos la grabación del webinar entero, un resumen de la misma y evidentemente estaremos a vuestra disposición también para lo que necesitar después. Ahora sí, paso a presentar a las personas que me van a acompañar para desgranar pues los entresijos de la nueva jornada laboral. En primer lugar, presento a Paloma Urgorri. Ella es inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenida, Paloma. Muchas Yo creo que gracias. están deseando escucharte. Están deseando escucharte a ver cómo ¿Qué no pueden ponerse verme? en la piel tuya para prepararse. Tenemos también a Isabel Briz, ella es Labor Consultant de Tax and Legal de SDWorks, la abogada laboralista, que nos va en primer lugar sobre todo a poner el contexto de esta normativa. Bienvenida, Isabel, un placer Muchas gracias conocerte y y gracias tenerte por aquí. invitarme. Encantada de participar. A ti también. Y finalmente, Óscar Bermejo. Te he dejado el último, pero no porque seas el último, sino porque como yo soy de las antiguas, no sé por qué me da siempre por citar primero a las mujeres y después a los hombres, pero no hay nada de machismo ni de feminismo en esto, Óscar. En serio. Eres CTO de ProTime Spain. Bienvenido también, Óscar. Un placer. Muchas gracias, igualmente. Y vamos con ello, vamos con la sesión. Como os digo, yo os animo a todos de verdad a participar en ella a través de la opción de preguntas y respuestas y vamos recogiéndolas. Yo en primer lugar lo que querría, y esta pregunta directamente es para Isabel, es que nos pongas un poquito pues en el contexto de la letra de la ley. O sea, en qué términos define la ley la reducción de jornada y qué nuevas obligaciones empresariales se derivan y qué nuevos derechos, lógicamente, para los trabajadores. Bueno, pues evidentemente lo primero que tenemos que indicar es el buque insignia de este proyecto de ley, que es la reducción de jornada, aunque evidentemente también hay unas medidas que también guardan mucha relevancia, pero lo primero es esta reducción horaria. Si ahora en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores estamos hablando de una media en cómputo anual de 40 horas semanales, lo que se propone es que esta duración de la jornada de trabajo, la máxima legal, sea de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. No hay mucha modificación del texto legal, simplemente cambiamos las 40 horas que conocemos por las 37 horas y media. Y esto, pues, las empresas y los empleadores tienen que respetarlo y tienen que organizar su compañía, también revisar los convenios colectivos para poder organizar y redistribuir la jornada de manera que se cumpla este límite máximo de 37 horas y media. Por otro lado, también tenemos que hablar, que Ujú. yo creo que también la gente está expectante, es este nuevo registro digital horario obligatorio. Es un registro digital, por lo tanto ya nos olvidamos del registro en papel. Se va a hacer diariamente, es una obligación que tienen las empresas y además, además de llevarlo todos los días, también tienen la obligación de mantenerlo durante 4 años. ¿Qué pasará durante estos 4 años? Pues bien, que tiene que estar a disposición y tiene que ser accesible tanto de los trabajadores como de las autoridades competentes.
Además, este registro digital tiene una serie de requisitos que también tienen que cumplir las empresas. Y no solo tienen que cumplirlo, sino que tienen que acreditar que se están observando estos requisitos y estas condiciones. Algunas de las características que podemos establecer en cuanto a este registro digital de la jornada son que tiene que ser objetivo, fiable, accesible, que se tiene que hacer de una forma personal y directa por el trabajador inmediatamente al inicio y al final de la jornada. Además, que se tienen que desglosar si las horas son ordinarias, extraordinarias, tiene que garantizarse la autenticidad y la trazabilidad. También tiene que ser compatible con los formatos comunes que usan tanto trabajadores como autoridades competentes. Además, que tiene que ser accesible tanto para trabajadores como para representantes de los trabajadores, como para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Que, bueno, además de este registro, esto hablarán mis compañeros Óscar y nuestra fantástica inspectora Paloma. Pero además de que tiene que ser accesible en cualquier lugar para trabajadores y todas estas entidades que he establecido, también tiene que ser de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y también para los representantes legales de los trabajadores. Como he dicho, esta obligación recae sobre las empresas, no solo de cumplimiento, sino también la carga de la prueba de que se están observando todos estos requisitos. ¿Qué consecuencias puede tener que no se sigan estos requisitos o que no se acredite su cumplimiento? Pues serán de una serie de presunciones de las condiciones laborales, como puede ser que se entienda que todo lo que manifieste el trabajador, tanto las horas como el inicio y final de la jornada, sean veraces, salvo prueba en contrario. También que los trabajadores a jornada parcial se entiendan y se presuma como jornada completa, salvo prueba en contrario. Además, otras consecuencias que tendríamos serían que desde el inicio hasta el final de la jornada se entienda como trabajo efectivo, además que cualquier exceso de este tiempo se entienda como horas extraordinarias o complementarias. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Que los trabajadores no pueden ser perjudicados por registrar su jornada de esta manera auténtica y veraz. Otra de las cuestiones que trata este anteproyecto de ley es el derecho a la desconexión digital, que como vamos también a debatir más adelante, esto ya está regulado, no es una novedad, pero lo que sí que está haciendo esta reforma, esta propuesta de reforma, sería reforzarlo, calificarlo como irrenunciable, también establecer ciertas obligaciones por parte de la empresa que tienen que garantizar que se establece esta desconexión, evitar estas comunicaciones a los trabajadores fuera de su horario laboral. Tampoco podrían solicitar peticiones de carácter laboral fuera de este horario laboral, salvo en el caso de unas excepciones que también que tienen que establecer en negociación colectiva, y se trataría, bueno, de medidas que se tengan que tomar de una forma inminente, que sean circunstancias excepcionales y que tengan un cariz urgente. Por otra parte, pues, ¿qué derechos tienen en relación con este derecho a desconexión digital los trabajadores? Bien, sería el derecho a la privacidad, a la intimidad, también en cuanto a la protección de los dispositivos provistos por la empresa y los sistemas de geolocalización. También hay que decir, en cuanto a los trabajadores, que obviamente el ejercicio de este derecho o el rechazo de comunicaciones o de peticiones de carácter laboral no pueden tener estas consecuencias negativas, represalias o trato desfavorable para el trabajador. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta y que yo creo que también está causando cierta preocupación para las empresas es que se va a establecer un nuevo régimen sancionador que es más estricto y más duro del que está regulado actualmente, que bueno, yo creo que eso lo vamos a conversar también un poquito más adelante. A mí se me empiezan a acumular las preguntas, pero voy a intentar ordenar para no saltarme una secuencia lógica, Paloma. Desde la inspección de trabajo, ¿cuál es la visión así a priori de la dificultad de aplicación de la nueva jornada laboral?
Bueno, a ver, la Inspección de Trabajo en este asunto viene pues desde tiempo inmemorial con ciertos problemas, ¿no? Vinimos desde una época en la que hubo compañeros que entendían que sí que había que registrar la jornada, la Audiencia Nacional dijo que no, etcétera. Luego se modificó el artículo 34 y pasamos a un registro, a la obligación de un registro que ya existe. Lo que pasa es que redactado de una forma laxa que permite, bueno, pues que las empresas lo puedan llevar en papel o lo puedan llevar digitalmente, etcétera. Bueno, pues ha dado lugar o hemos llegado a un punto en el que no funciona, realmente no funciona, ¿no? Generalmente, pues quizá en las empresas grandes con sus dificultades pues han digitalizado los registros y bueno, y hay algunas que, seamos realistas, son como más cumplidoras y otras que aunque estén digitalizadas pues ajustan los horarios al final de mes, etcétera, lo cual con la legislación actual tampoco sería válida, ¿no? Válido, pero bueno, pero el caso es que realmente en el sector comercio, hostelería, etcétera, no está funcionando y tenemos serias dificultades en el control de las jornadas laborales. Esa es la verdadera realidad, ¿no? Entonces, esta modificación es una vuelta de tuerca más en relación a la obligación de la digitalización. Claro, esto va a aplicar a la totalidad de las empresas con independencia de su tamaño y con independencia del sector de actividad. Y no es lo mismo las capacidades de digitalización que tienen algunos sectores con otro tipo de actividades en donde la digitalización es nula, ¿no? Pensemos, pues, por ejemplo, el sector agrario o incluso, pues, a veces la hostelería en pequeño... bueno, entonces... va a haber, y somos conscientes de que va a haber dificultades, ¿no? Está claro. Además, las dificultades, en el fondo, también seamos realistas, se producen donde hay más excesos de jornada y donde hay más fraude. Bueno, pues en esas estamos. Sabemos que va a haber dificultades. La Inspección de Trabajo, a pesar de la fama que nos precede, siempre tratamos de entender la realidad social, la realidad empresarial, las dificultades empresariales, etcétera. Lo que pasa es que tampoco podemos obviar o podemos siempre transigir con un incumplimiento continuado de la norma, ¿no? ¿Que prevemos dificultades? Efectivamente. ¿Que para nosotros también va a ser más fácil el controlar y sobre todo la prueba, etcétera? Nosotros estamos muy habituados, bueno, pues a que lleguemos a un establecimiento de hostelería y que nos encontremos con papeles firmados a final de mes, entradas y salidas perfectas, a 00, a minuto 00 y salida también a 00. Es muy habitual que nos encontremos, y a mí me ha sucedido en muchas ocasiones, pues con salidas ya firmadas, llegar a hacer una visita de inspección, a lo mejor a las 8 de la tarde, y están firmadas las salidas de los trabajadores que están presentes a las 6, por ejemplo. Pues también es muy habitual. Evidentemente, con un registro digital, pues esto va a ser más difícil, etcétera, ¿no? ¿Qué problemas se plantean? Pues también se plantean, pero yo también lo veo un poco positivo. Otra cuestión que la nueva norma remarca es el que se tendrá que registrar también las interrupciones de la jornada. Hay empresas en donde quedan claro los descuentos que se van a hacer de la jornada con los descansos, porque está pactado con la RLT si la tienen, etcétera, pero luego hay otras empresas en donde hay mucha permisividad con las interrupciones de la jornada, ¿no? Y entonces a lo mejor pues no eran 8 horas de trabajo efectivas y luego no se sabe si serán 7 horas y media de trabajo efectivas. Ahí sí que veo una posibilidad o una oportunidad para, de alguna manera, bueno, pues reorganizar este tipo de cuestiones, ¿no? Pero que va a ser difícil, sí. Y luego el tema de la interoperabilidad de los registros digitales y la posibilidad que en teoría la norma plantea que vamos a tener tanto nosotros, la Inspección de Trabajo, como los representantes sindicales para acceder en tiempo real a esos registros, ¿no? Esto es verdad que en el anteproyecto de ley, que al final es lo que estamos hablando y ya veremos la tramitación parlamentaria que lleva, también da otro margen temporal para la adaptación y para el desarrollo reglamentario de este artículo y ver cómo lo hacemos, porque evidentemente va a haber ciertas dificultades en todo este supuesto. Pero yo, por quedarme un poco positivo, veo pues ventanas de oportunidad de reorganizar, de ser más eficientes y de optimizar las jornadas efectivas de trabajo, ¿no? Y no simplemente el sistema presencial. Ay, Maite, que no se te oye. Sí, es que he puesto esto en silencio un Sí. momento. No, decía que al hilo de lo que estáis comentando, tanto tú, Paloma, como Isabel, antes de pasar a la pregunta que tengo aquí para Óscar,
quiero hacer una que nos ha llegado de Sonia, que creo que es pertinente. Dice, buenos días, respecto a la jornada de 37,5 horas, ¿se puede seguir con las 40 horas semanales y tener más días de vacaciones, incluyendo el cómputo anual? Sí. ¿Quién contesta? Isabel, ¿contestas tú? Sí, bueno, si quieres empiezo yo Sí, y sí, aportas sí. lo que quieras. Sí, lo que se establece en la norma es que se dé una distribución y una organización del tiempo de forma que no van a ser que tengas que hacer 37 horas y media semanales todas las semanas, sino que es en un promedio, en un cómputo anual. Es decir, algunas semanas tú puedes trabajar más horas y eso sí que se va a traducir en mayor tiempo libre, más vacaciones, pero esto, claro, esto es la empresa con el convenio colectivo y también con la negociación colectiva la que va a organizar y redistribuir su tiempo. No estamos hablando de un cómputo semanal, estamos hablando de un promedio anual. Y muchos convenios, de hecho, ya establecen el que no van a tener más de X horas al año. Pues esa es la línea que hay que seguir. Mm. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Luego habrá que llegar a algún tipo de negociación colectiva, etcétera, porque, bueno, ya sucede ahora. Ahora son 40 horas de promedio en cómputo anual y hay empresas que hacen más jornada durante el invierno para poder tener jornada de Jornada verano de en verano. verano, etcétera, etcétera, o hacen ajustes con días de ajuste de convenio, etcétera, etcétera. Va a suceder lo mismo que ahora, pero es verdad que se va a tener que intensificar la negociación colectiva, tanto en convenio colectivo como luego en concreto en cada una de las empresas, ¿no? Sí, estoy viendo, perdona Maite, que veo aquí preguntas que son como muy, muy habituales de las quejas que recibimos en la inspección cuando citamos a empresas en relación con el registro horario, ¿no? Por eso porque es verdad que es habitual este tipo de preguntas y quejas. Yo solo por añadir Pues vamos a ir. un aspecto Sí, Óscar, organizativo a lo que disculpa. comentaba Isabel y Paloma, una plataforma digital de registro de jornada, más allá del cumplimiento de la ley y el registro de las entradas y las salidas, debe aportar visibilidad y herramientas de gestión para poder hacer esa distribución, vamos a decir, irregular de la jornada a lo largo del año. El trabajador no tiene que trabajar sus 37,5 o 40 horas actualmente en las semanales, sino que en función de cargas de trabajo, en función de la demanda del propio negocio, en función incluso de situaciones personales o circunstancias ocasionales que pueda tener, las plataformas digitales deben aportar medidas organizativas para poder hacer flexibilidad, bolsas de horas, compensación, etcétera, etcétera. Por tanto, no solamente es el cumplimiento de la ley lo que ampara el uso de una herramienta digital, sino también favorecer la organización de los tiempos de trabajo y favorecer también las medidas de conciliación que la empresa quiera aportar a sus trabajadores para mejorar pues, su entorno laboral en este sentido. Precisamente, Óscar, te quería hacer, era en relación a lo que estabas contando, te quería hacer una pregunta y es porque, claro, la trazabilidad del fichaje es argumento aquí de seguridad jurídica, pero que no solo se cumple por el hecho de que una herramienta sea digital, me imagino. No, a O ver, sea, esa herramienta, claro. sí, sí. Claro, a ver, la herramienta digital es donde amparamos el dato, donde vamos a guardar la información. El fichaje debe originarse de una forma inequívoca, como comentaba Isabel, es decir, tenemos que garantizar que ese dato ha sido generado, ese fichaje ha sido generado por el trabajador. Aquí tenemos pues, los métodos tradicionales, desde una tarjeta de identificación hasta el teléfono móvil o sistemas digitales o sistemas biométricos que garanticen la autenticidad del dato. Una vez el dato ha sido generado por el trabajador, y solo por el trabajador, porque esto es un aspecto nuevo en la ley, debemos garantizar que ese dato no es modificado por nadie más, ni por sus responsables dentro de la empresa, ni por ninguna otra persona que pueda modificar o borrar esa información. Eso debe de estar garantizado. A partir de ahí, cualquier cambio que pueda hacer el propio trabajador en el dato, pues porque me he olvidado un fichaje, lo añado posteriormente porque lo quiero corregir, tiene que quedar registrado y auditado en el sistema, de modo que cualquier inspección o cualquier revisión de ese dato nos indique, bueno, pues este dato fue generado tal día, tal hora, fue borrado por esta persona, fue modificado de este modo, etcétera, etcétera. Por tanto, el dato debe estar garantizado de que pertenece a la persona que lo originó y nadie lo ha podido alterar. Luego también, como decía Paloma, pues hay que evitar todos los sistemas manuales o el automatismo. Es decir, la herramienta no debe disponer de ningún automatismo ni ningún mecanismo que genere ese fichaje automáticamente, o que cierre la jornada automáticamente, o que pueda de alguna forma mecanizar el registro de la jornada, sino que tiene que ser un acto voluntario de la persona trabajadora.
Y finalmente, pues por añadir algo más en este sentido y para facilitar el cumplimiento de la norma, las herramientas digitales entendemos que tienen que ayudar tanto a la empresa como al trabajador al cumplir esa norma. ¿Eso qué significa? Pues que, bueno, en el día a día pues es normal que una persona pues, pueda olvidar un fichaje, pueda hacerlo de forma incorrecta, etcétera. Por tanto, debemos facilitarle mediante alertas o mediante una forma clara, visible y directa unas indicaciones para decirle, mira, pues en el día de hoy te falta un fichaje, durante esta semana te falta cumplir este día, complementame este dato, etcétera, etcétera. Tanto al propio trabajador para darle, vamos a decir, más seguridad en que no está olvidando nada, y eso es una seguridad también para la empresa en el sentido de que puede revisar de una forma directa pues qué personas están cumpliendo, qué personas no están cumpliendo para poder hacer esa reclamación para que luego pues complementen los datos que puedan faltar. Por tanto, la trazabilidad debe garantizar que el dato es inequívoco y luego también garantizar que si ha habido alguna modificación, pues ese dato ha sido modificado por la persona que corresponde y cuándo lo ha hecho y de qué manera. Yo estoy pensando en el cambio de cultura que supone esto, como decía Paloma, para cultura, usos y costumbres, para las empresas más pequeñas. Por un lado, les ayuda en ese proceso de cambio hacia el respeto por el tipo de los trabajadores. Por otro, les complica su día a día en la medida en que una pyme está mucho más al negocio y menos a la gestión. Tiene su parte buena y su parte no tan buena. Esta pregunta va tanto para Paloma como para Isabel. ¿Qué efectos tiene todo esto? Primero, ¿cómo afecta a contratos a tiempo parcial, por ejemplo, de jornada reducida? Y si tiene efectos o no retributivos, claro, porque todo lo que exceda de una jornada normal pasa a ser hora extra o como sea, ¿no? Y no olvidemos que el tema retributivo también está ahí al fondo con una normativa de transparencia salarial que, entre otras cosas, también va a incluir esto, ¿no? ¿Cómo afecta, en primer lugar, a los contratos especiales, digámoslo así? Paloma, ¿quieres Paloma, intervenir tú o lo hago No, yo? bueno, dilo tú si quieres, porque para Vale. ti. Bueno, pues es verdad que el anteproyecto sí que hace mención tanto a los contratos a tiempo parcial como a las jornadas reducidas. Y en el caso de los trabajadores a tiempo parcial sí que hay unas cuestiones relevantes. Y es, por ejemplo, que si un trabajador con este tipo de contrato ya está trabajando o bien las 37 horas y media o incluso mayor tiempo, en este caso lo que va a suceder es una conversión automática a un contrato a jornada completa. Y esto también supone el incremento salarial correspondiente. Y esta conversión automática, esta transformación, se va a dar en cuanto entre en vigor esta reforma, esta reducción de jornada. Para el resto de casos de los trabajadores a tiempo parcial, si un trabajador a tiempo parcial está trabajando menos de estas 37 horas y media, en su caso va a continuar trabajando con este horario y lo que se va a producir es un incremento proporcional en cuanto a la reducción de jornada. También decir respecto de estos trabajadores a tiempo parcial que, igual que ya está regulado en la normativa actual, que no van a poder realizar horas extraordinarias, excepto en los casos establecidos en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores. Estaríamos hablando de también cuestiones de emergencia, excepcionales, de prevenir siniestros, y por lo normal lo que van a hacer son horas complementarias. Por otra parte, en el caso de las jornadas reducidas, también son unos supuestos especiales y se dan dos aspectos. En primer lugar, cuando existan personas con esta jornada reducida que se acojan por permisos o en caso de la empresa por causas económicas, técnicas, organizativas de producción, fuerza mayor o incluso acogidos a mecanismos red, van a tener el derecho a seguir realizando el mismo número de horas que estaban realizando previamente y también con este incremento salarial que acabo de mencionar. Ahora, en el caso de aquellas personas que se acojan a una jornada reducida prevista en los apartados 6 y 8 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, esto estaríamos hablando de personas que tienen a su cargo personas dependientes con discapacidad o menores de 12 años o están en procesos de adopción, guarda legal, etcétera, y también las víctimas de violencia de género o violencia sexual, también tienen el derecho de continuar realizando el mismo número de horas que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de la reforma, si es que llega a entrar en vigor.
Y además, a tal efecto, el umbral máximo legal de la reducción de jornada, la que está vigente en ese momento, se mantendrá hasta que finalice el derecho por el que tienen la reducción de jornada. Sí que es verdad que hay un límite absoluto de 31 de diciembre de 2026. Y alternativamente también pueden optar a ajustar su jornada reducida con la nueva jornada legal establecida dentro del horario que ya venían disfrutando. Parece que lo ha explicado fenomenal Isabel. Lo que pasa es que es verdad que todo este lío, por ser prácticos, yo lo que sí que recomendaría es que cuando entrase en vigor esto, se repasasen todas las jornadas de los horarios reducidos, etcétera, y a las personas que tienen reducción de jornada por cuidado de hijo, por ejemplo, que es muy habitual, un octavo, pues volvería a preguntar expresamente si quieren mantener ese mismo reducción de octavo, se volvería a calcular de acuerdo sobre las 37 horas y media. Pero yo ahí sí que porque va a generar esto, creo que puede generar algunos problemas, sobre todo porque, seamos realistas, muchas de las reducciones se utilizan como blindajes, etcétera, y entonces puede haber una tendencia de las empresas para, bueno, pues no te has convertido automáticamente en jornada completa y ya está, o etcétera. Entonces, para evitar líos judiciales que vienen bien, en algunas tal, a nosotros nos vienen bastante regular, pues yo recomendaría volver a repasar esto con los trabajadores y hacer un análisis de cómo va a afectar a la plantilla de cada empresa, creo, pero por ser prácticos. Es ser prácticos y prevenidos, Paloma, en este sentido. Hay una pregunta que va al hilo de también una cosa que has comentado tú, Paloma, en tu intervención anterior, y es si el registro horario, esta pregunta es de Víctor, se puede hacer a través de dispositivos personales del trabajador. Claro, ese tema, ¿cómo se A maneja? ver, no lo dice el anteproyecto, no lo dice expresamente, pero ya son continuas las sentencias. De hecho, ha salido una, ahora no la tengo en mente el número, pero muy reciente, en donde se dice que no se puede obligar a los trabajadores a utilizar sus dispositivos personales, ¿no? Hablaba de equipos informáticos, pero de la misma manera móviles. A ver, es muy habitual y muchas veces de forma voluntaria se utiliza, es pacífico y no hay problema, pero en principio, si alguien se niega, yo creo que tal y como está la jurisprudencia hoy en día, no podría obligarse a fichar. Entonces, claro, tendríamos dos opciones. Una es los clásicos tornos, los relojes de fichaje en el centro de trabajo, si el trabajo es físico, y si es teletrabajo, trabajo a distancia, pues sería se tendría que fichar de acuerdo con el equipo informático proporcionado por la empresa, o en su caso el móvil proporcionado por la empresa, alternativamente. Es verdad que muchas aplicaciones, no sé, Óscar luego nos puede contar, se puede fichar indistintamente en el equipo informático, en el ordenador o en un móvil. Y hay muchos trabajadores que probablemente es más rápido el fichaje en el móvil generalmente, o por lo menos las aplicaciones que yo conozco, y entonces a lo mejor algunos trabajadores voluntariamente se quieren descargar la app en sus móviles por ser más rápidos en el fichaje. Bueno, a ver, yo ya llegados a este punto con que fichen de alguna manera, pero bueno, puede haber problema, puede haber problema. Si es voluntario y la app se descarga y existe la alternativa de fichar en un equipo informático proporcionado por la empresa, yo no le vería problema. Y en cualquier caso, ¿recomiendas un documento de aceptación explícito por parte del trabajador firmado? No, porque si lo que estás renunciando o permitiendo es la utilización de tus dispositivos personales para el trabajo, los derechos laborales son irrenunciables. Entonces, por mucho que tú renuncies a eso, creo que no va a tener validez legal, con lo cual es una cosa que se puede llegar a dar de facto, que probablemente sería aceptable si existe una alternativa válida que proporcione la empresa. Solo se me ocurre ese ejemplo de la empresa te proporciona un equipo informático y no necesitas móvil para trabajar y por tanto no lo tienes, pero bueno, si a ti te es más fácil descargarte la app voluntariamente, pues quizá. Pero es un tema que no va a estar regulado probablemente por el borrador que tenemos del anteproyecto, y a lo mejor si siguen saliendo sentencias en este sentido, en la tramitación parlamentaria igual se introduce, ¿eh? No me extrañaría, porque igual que se va a modificar la ley de trabajo a distancia, pues igual se hace una referencia a que estos sistemas de fichaje tendrán que hacerse con dispositivos o equipos proporcionados por la empresa, Puede ser. No sé, Óscar, Óscar. por alusiones, yo creo que querías intervenir y te he interrumpido. Y además tengo después una pregunta para ti también de una persona del público. Sí, solo
puntualizar lo que decía Paloma. Hoy en día el registro de la jornada se puede hacer por el reloj físico, un terminal de fichaje tradicional, pero en muchísimas Se te oye muy empresas bajito ahora, Óscar, perdona. Sí, me acerco un poco más. Decía que hoy en día el registro de la jornada se hace en muchas ocasiones físicamente en un terminal de fichaje, en un torno o en un terminal para el control horario, pero en la mayoría de las compañías, sobre todo y fundamentalmente por el tema del teletrabajo, se hace mediante aplicaciones remotas, bien sea en el ordenador o bien sea en el dispositivo móvil del trabajador. Sí, en ambos casos está totalmente, vamos a decir, estandarizado el fichaje a través de estos métodos. Maite, que está silenciada. Sí, es que me pongo para que no haya ruido de Sí, fondo. No, os sí, decía que os preguntaba Noelia que si la plataforma de fichaje la va a poner la administración. No, No, pero no, cada no. empresa es libre de elegir la suya, ¿no? Claro, la plataforma de fichaje será la que cada empresa disponga en este momento o la que quiera implantar en un futuro. La Inspección de Trabajo, la Administración, lo que va a hacer es establecer unas normas, unos protocolos, una tecnología de conexión remota a la información que cada empresa proveedora, cada plataforma deberá adaptarse a esa norma, a ese protocolo, para que la inspección pueda acceder a los datos de forma autónoma y remota. Eso es lo que tendremos que hacer desde las empresas que proveemos herramientas de gestión horaria. Eso no va a ser problema de las empresas usuarias, eso es una cuestión vuestra, No, del proveedor. correcto, es una empresa que es una cuestión que las plataformas deberemos adaptarnos, todavía no se sabe cómo ni de qué forma, a los requisitos técnicos y a las especificaciones que marque la administración para poder ofrecer, exponer o publicar esa información de forma, vamos a decir, estandarizada, porque entiendo que el acceso va a ser único o sea, de un modo único para todas las plataformas, y en ese sentido sí, tendremos que adaptarnos a las empresas proveedoras, no las empresas en sí. Efectivamente. Hay un antecedente ya en Europa, ¿eh? Esto se está haciendo en Grecia. Lo que pasa es que se ha ido implantando por sectores de actividad, por número, por tamaño de empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, ya no, yo no soy técnica, entonces no sé cómo lo hacen, qué sistemas son, pero sé que se está haciendo. Y desde el Ministerio de Trabajo griego y Inspección de Trabajo griega, en algunos sectores y tipos de empresas son capaces ya de tener esa interoperabilidad con esos sistemas de los proveedores de registros de jornada, etcétera. Una pregunta para ti, Paloma. Esta es de Nuria. Dice, tenemos varios centros en distintas provincias y la central, bueno, pues está en este caso está en Málaga. Dice, ¿qué podemos hacer desde recursos humanos que está en Málaga para cuando se detecten registros irregulares en cualquier provincia, incluso en Málaga? ¿Hay algún cortafuegos de las empresas, sobre todo desde el punto de vista de una inspección? A ver, esto en el fondo no es novedoso, ¿no? Yo antes me reía, sonreía, porque es verdad que muchas de las quejas que habitualmente tenemos ahora ya con la legislación actual son empresas digitales que, por ejemplo, emplean a informáticos, personal técnico muy solicitado, donde, pues trabajan a distancia y demás, ¿no? Entonces, muchos directores de recursos humanos se quejan de que no fichan, no registran la jornada correctamente porque se les olvida o por lo que sea, y que tienen serias dificultades para que registren la jornada, ¿no? O de repente la han registrado por la mañana y se les ha olvidado desconectarse por la tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de las quejas es no podemos ser muy exigentes con ellos porque pues se van a enfadar y se nos van a ir, ¿no? Esto es la ley de la oferta y la demanda, no sucede en otros sectores, en este sí, ¿no? Ya existen en la actualidad, o sea, el poder de organización y de dirección es del empresario. Lo que pasa es que es verdad que pues en algunas empresas se hace no dejación, entendedme, pero bueno, es verdad que es que si no se complican las relaciones laborales, yo lo entiendo, pero ya existe la posibilidad ahora de apercibir, de advertir y en su caso sancionar a personas que alteran el registro, bien porque defraudan a la empresa registrando más horas de las que les corresponden,
o en su caso porque no registran la jornada o registran menos horas porque se les olvida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se puede controlar? Pues desde recursos humanos realizando, bueno, primero, si hay RLT, pues en la negociación colectiva, estableciendo con el comité de empresa, por ejemplo, normas claras, supuestos claros de qué hacer en cada caso, qué va a pasar, que sea previsible qué puede suceder si a la gente se le olvida o no, el sistema de arreglar esos fichajes, porque a veces es verdad que son olvidos y tiene que haber un sistema, una posibilidad de arreglar eso, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se olvida? ¿Qué pasa si es fraude? ¿Qué pasa si veía antes a alguien que decía, si alguien se queda voluntariamente y en esa empresa hay una política clara de no hacer horas extras y solo se pueden hacer horas extras autorizadas por parte de un superior? ¿Qué pasa si se hacen esas extensiones de jornada cuando no están autorizadas? Pues a lo mejor esas horas evidentemente no se van a tener que computar como jornada. Lo que pasa es que tiene que quedar claro y necesita que recursos humanos sea proactivo, que escriba, que quede constancia, que quede una trazabilidad, etcétera, etcétera, más las posibilidades que permitan las aplicaciones informáticas, ¿no? Que te permita, bueno, pues poner una codificación, etcétera, pero al final va a haber una parte que va a ser muy de personas, pero como sucede ahora, muy de relaciones laborales y de ver qué se hace en cada caso concreto, ¿no? Yo en una empresa en la que estuve, pues tenía una persona bueno, pues que le gustaba llegar al trabajo a las 9, comer allí, pasar el día, jugar a las cartas, iba al gimnasio y se iba a las 10 de la noche. Sí, sí, es un caso práctico. Bueno, pues le reiteramos varias veces por escrito que su horario era tal, que todo eso que hacía no era solicitado por la empresa y que por tanto no lo considerábamos jornada laboral, que dado que era un complejo muy grande no le íbamos a echar, pero que supiera, nos contestó que por supuesto, que le computáramos la jornada tal que el resto corría. Pues ya está, con ese tipo de cuestiones a veces se arreglan, pero es verdad que va a tener que ser a base de esto. Sí, solo por añadir, Escuchándote, para sí. ayudar al cumplimiento de los marcajes del fichaje, las plataformas digitales lo que hacen es ofrecer recordatorios, es decir, a la persona se le recuerda a través de la propia herramienta los fichajes que le faltan en el día. Se le recuerda también pues, que la jornada laboral está incompleta porque le faltan horas. Es decir, una persona puede ver en todo momento las horas semanales y los fichajes que les pueden faltar para recordarle que lo haga. Igualmente, recursos humanos o la empresa puede ver que trabajadores están incumpliendo más o menos con el registro de la jornada para poder llamarles o poder recordarles que tienen que cumplir con el fichaje. Y respecto a la extensión de jornada, también las plataformas digitales ofrecen mecanismos de autorización, es decir, la jornada está establecida, por ejemplo, hasta las 7 de la tarde, una persona puede extender la jornada voluntariamente, pero requiere o puede requerir de una autorización explícita de su responsable o de recursos humanos autorizando esa extensión de jornada. De forma que la herramienta lo que hace es registrar el tiempo, pero también a su vez registra la autorización necesaria para que eso compute como jornada laboral si previamente, como decía Paloma, pues hay un pacto o un acuerdo de que la jornada termina a las horas, a una hora concreta o en el cumplimiento de tantas horas diarias. Por tanto, la herramienta ayuda o debe ayudar al cumplimiento del registro del fichaje y debe ayudar también a gestionar las extensiones de jornada de una forma razonable para poder saber quién extiende, por qué lo hace y en caso que lo haga, pues tener la autorización y el registro explícito de que esas horas son jornada laboral y no es una extensión voluntaria que ha hecho porque ha querido. Mm. Yo sigo tirando de preguntas, aunque tenemos un guión, pero como veo que hay muchas preguntas, yo abuso de esta capacidad bueno, de vuestra capacidad y vuestro conocimiento para intentar responder in situ. Pregunta de Elvira, yo creo que estaba para ti, Isabel. Dice, ¿los viajes de empresa se computan como tiempo de trabajo el itinerario de la persona desde Madrid a Valencia, por ejemplo, para ir a una reunión de no sé qué? Pues a ver, este es un tema debatible y no está Sí, tan ¿verdad? claro. Paloma, si quieres intervenir después respecto a esto, porque yo creo que te habrán venido situaciones y casos relacionados con esto, bienvenida seas. Em, en cuanto a esto, también hay que hablarlo con la empresa. Se podría entender perfectamente que es tiempo de trabajo, porque tu desplazamiento no es para un viaje personal, no es un viaje de ocio. Esto, hay convenios colectivos que sí que lo contemplan y hay otros que no hacen alusión a esto. Entonces sería cuestión
de tener una conversación con la empresa. Pero desde un punto de vista interpretativo, yo entiendo que sí que se podría considerar como tiempo de trabajo efectivo, porque tú estás haciendo un desplazamiento y estás invirtiendo un tiempo que no lo estás haciendo para tu uso personal, no es tu vida privada, lo estás haciendo en pos de tu trabajo. No, efectivamente es un tema súper complejo, ¿no? En donde no, el Estatuto de los Trabajadores no dice nada, el artículo 34 no dice nada. Lo que sí que se dice es que cuando tú te desplazas fuera de tu sitio, pues tienes derecho a unas dietas, que tampoco es salario, que es una compensación por viajes, comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la casuística es muy compleja. Ni computar todo el periodo trabajado como tiempo de trabajo, porque eso tampoco, una vez que tú ya estás en el sitio, tienes tu jornada laboral ordinaria y es verdad que es un fastidio estar en Sevilla y no en tu casa, pero o no, a lo mejor es bueno, ¿no? Pero depende del sitio a donde te hayan mandado, ¿no? Pero ahí sí que tal. ¿Qué pasa con los tiempos de viaje? Los tiempos de viaje, pues la casuística es enorme y hay muchos convenios que lo regulan, ¿no? Yo conozco algunas empresas que sí que regulan esos tiempos como de trabajo y a lo mejor no los computan o los computan un porcentaje, cada hora de desplazamiento X, más o menos. Esto es tema de, yo creo que es de negociación colectiva, ¿no? También Sí, hay otras totalmente. empresas que hacen una especie de compensación a tanto alzado de, pues si te has tenido que ir de viaje, ni para ti ni para mí, ni los gas, ni la ida ni la vuelta, tal, bueno, pues te compenso con un día de libre, ¿no? Por ejemplo, porque a lo mejor has tenido que viajar en domingo para empezar a trabajar el lunes en el sitio donde te has desplazado, ¿no? Yo creo que esto es otra de las cosas que sería muy importante llevar a la negociación colectiva concreta, ¿no? Si hay RLT, con la RLT, y si no, pues sería bueno quizá negociarlo con cada trabajador y establecer unas condiciones claras, porque probablemente en puridad, si ese trabajador entiende y hay desplazamientos habituales que pierde pues una hora en ir al aeropuerto, otra hora en llegar a Mallorca, etcétera, etcétera, en el caso en el que entienda que eso es tiempo de trabajo, estoy casi convencida de que los tribunales le van a dar la razón, ¿no? Es un tema bastante complejo. Cuando hay compensaciones de este tipo no suele haber problemas, pero hay que hablarlo. Es otra de las cosas para hablar. Voy a hacer una mezcla de preguntas porque al final todas Sí. van a lo mismo. ¿Y es qué pasa? ¿Esta norma es aplicable a colectivos como funcionarios, becarios, personal fuera de convenio, socios cooperativistas? Mm. Pues depende, ¿no? Los funcionarios ya registramos la jornada desde tiempo inmemorial. O sea, eso ya, lo único que nos hemos modernizado con los equipos informáticos, etcétera, ¿no? Pero los relojes de fichaje con mayor o menor éxito ya existen en la administración pública. De todas maneras, los funcionarios no estamos sometidos al Estatuto de los Trabajadores, tenemos nuestra propia norma y no es una relación laboral, ¿no? Los becarios, si son becarios de verdad y no encubren relaciones laborales y están de verdad aprendiendo y no es un contrato, son becarios. Tampoco están sometidos al Estatuto de los Trabajadores ni es una relación laboral, pero ojo con que hagan más horas de los que vienen en su acuerdo de formación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a lo mejor se les puede incluir a efectos a mero control de la empresa para no incumplir. Yo no tendría, o sea, yo no obligaría a una empresa a registrar el horario de los becarios, ni les pediría el registro, salvo que tratara de demostrar que lo que se está encubriendo es una relación laboral ordinaria, ¿no? Que ahí pues me vendría muy bien ese registro, ¿no? Yo ya os cuento, no tenemos nada que ocultar cómo trabajamos, ¿no? Y luego, alta dirección, no, espera, hablábamos de directivos o gente fuera de convenio, los de fuera de convenio. Sí. Sí, sí, también les aplica el Estatuto de los Trabajadores, aplica a todo el mundo, tengan convenio, no, estés fuera de convenio o no, aplica a todo el mundo, con lo cual aplicaría. De hecho, probablemente va a aplicar a las relaciones laborales de carácter especial, porque ya hay sentencias del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que hay que registrar, por ejemplo, el horario de los empleados del hogar, que es algo que no Sí. viene en nuestra regulación española específica, pero el TJUE ha dicho que van a tener que registrar, o sea, de la misma manera, abogados, deportistas, etcétera, salvo que se introduzca en sus regulaciones alguna regulación específica. Veremos. Sí, sí, ¿Y qué pero más? Ahora, tendrá que, como ha perdona dicho Paloma, Paloma, tendrá que ser sí. una... No, perdona, en el caso de las Sí. empleadas de hogar, ¿también con registro telemático?
Pues es que, claro, es que ahora mismo se está produciendo una situación un poco surrealista. El Real Decreto que regula Sí. su relación laboral no exige el registro horario. Entonces, por tanto, no se está registrando. Pero ya hay esta sentencia en donde el TJUE dice, sin entrar en si digital o en papel, que debe ser registrado su horario. Entonces, yo entiendo que el día que entre en aplicación este anteproyecto de ley, si es que entra y no se hace alguna salvedad, pues entonces tendrán que considerarse igual. Claro, es bastante surrealista porque vamos a acabar poniendo fichaje, o sea, relojes de fichaje en las casas. No, no sé, me parece un poco raro, ¿no? No sé, yo no sé si las alarmas ya lo están haciendo, yo no sé si hay sistemas, no lo sé, no lo sé. Veremos, yo creo que aquí va a tener que darle una vuelta al legislador si es que lo entiende así, que no creo. Sí, Pero bueno. de Nos hecho, quedaba el colectivo del... Ay, perdona, Isabel, sí, perdona. sí, nada, solo quería decir que la semana pasada se emitió el dictamen del Consejo Económico y Social sobre este anteproyecto y precisamente hace una alusión a las empleadas del hogar y determina que sí que debería ser necesario que se introdujese esta aplicabilidad de este registro horario también para las empleadas del hogar, las empleadas domésticas, porque cada vez están regulando más este aspecto y cada vez pues también están dotándoles de estas garantías. Queda dicho, veremos en qué acaba todo. Nos faltaban dos colectivos, el de los socios de cooperativas y también el de los familiares colaboradores autónomos, autónomos colaboradores asimilados al régimen general. ¿Les aplica a ambos? Yo creo que no, o sea, los autónomos colaboradores son autónomos, o sea, se rigen por la Ley del Trabajo Correcto. Autónomo, por el ETA, no por el Estatuto de Exacto. los Trabajadores. Y los socios cooperativistas, claro, depende de si es una cooperativa de trabajo asociada. A ver, las cooperativas, yo creo que si eres cooperativista, estoy pensando en alto ahora, no, pero las cooperativas tienen a veces trabajadores por cuenta ajena. En el caso de que tuvieran trabajadores por cuenta ajena, sí. Si son Vale. cooperativistas, no. También es verdad que los Ujú. cooperativistas sabéis que pueden escoger estar en el RETA o en el régimen general de la Seguridad Social. Pero bueno, ese escoger el régimen de seguridad social aplicable no determina la aplicación o no del estatuto, no se les aplica el estatuto, la ley de cooperativas. Pero si tienen trabajadores por cuenta ajena, como tienen compañías grandes, cooperativas grandes como Eroski, por ejemplo, etcétera, pues entonces a los trabajadores por cuenta ajena sí. Óscar, pregunta para ti. Esta es técnica y es de Alberto. ¿Es legal que un sistema digital de registro, cuando fichas la salida, te dé dos opciones? Una denominada tiempo real y otra registrar estimación. Registrar estimación. Sí, dice esta última simplemente es para dejar la jornada pelada a 8 horas. Mm, Cosa que antes ha dicho Pues Paloma que, bien, bueno, pues canta mucho, ¿no? a ver, legalmente entiendo que no, porque el registro debe ser fideligno. Es decir, si tú fichas a las 18:04, pues son las 18:04. Lo que hace la plataforma es calcular el tiempo de trabajo entre la entrada y la salida, descontando las pausas. Y es un cálculo exacto, no hace ningún... A ver, el sistema permite redondeos y permite, vamos a hacer aproximaciones a valores, pero el registro es exacto, el marcaje no se puede alterar en ningún caso, queda registrado a la hora exacta. El cómputo de las horas que deriven de ese marcaje es diverso, porque puede ser que pues, de hecho, se calculan las horas exactas y luego pueden haber ajustes de cálculo, porque la plataforma permite establecer formulación, decir, bueno, pues si las horas son, por ejemplo, una formulación muy simple sería redondear las horas. Todo lo que no complete una franja de 15 minutos se redondea a los 15 minutos anteriores. Por tanto, 8 horas, 4 minutos se convierten en 8. Eso es una formulación que las plataformas permiten para redondear y facilitar luego los cálculos a nivel pues, económico, salariales y demás. Sin embargo, no evita o no solapa el hecho de que el dato real existe. Tú estuviste presente 8:04, luego se ha computado a nivel de efectos remunerativos, etcétera, 8:15 o 8:00. Pero los datos son exactos. No hay posibilidad de que el trabajador en el momento de fichar modifique la hora del fichaje o altere esa hora para computar de una forma distinta a la real. No existe. Isabel, pregunta de Beatriz, creo que es que no veo bien el nombre aquí. ¿Todo lo que excede se computa como hora extra? No, pues no, depende, porque como bien ha dicho Isabel y ha explicado las reglas, son 37 horas y media de promedio en cómputo anual.
igual que ahora las 40, es muy complejo analizar o saber si son horas extras, y además existe, que esto no se va a modificar, la posibilidad de compensar los excesos de jornada en los 3 meses posteriores. Entonces, si tú excedes tu jornada ordinaria, la habitual, durante un tiempo, pero dentro de los 3 meses siguientes te compensan esos excesos con descanso, esas horas ya no son horas extras, ya no se consideran esas horas, pues ya se regulariza la jornada. Con lo cual, para ver en realidad la realización de horas extras, normalmente, generalmente, nosotros, por ejemplo, la Inspección de Trabajo, esperamos tiempo, o sea, esperamos más tiempo, y normalmente incluso solemos hacerlo cuando acaban los años naturales, ¿no? Solemos ver el cómputo al final de la jornada anual del trabajador, porque si no podríamos hablar de otros incumplimientos. Sería el no registrar, es uno, pero con independencia de que se hagan horas extras o no. Da igual que hagas o no hagas, el incumplimiento es no registrar. O podríamos ver incumplimientos en materia de regulación de jornada de acuerdo con lo que viene en el convenio colectivo. Imaginaos que en el convenio colectivo viene que no se puede trabajar, yo qué sé, en sábado, pues ese sería otro tipo de incumplimiento. Pero lo que son los excesos horarios, normalmente siempre tenemos que esperar al final, porque puede haber compensaciones de tiempo, puede haber jornadas irregulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, antes preguntaban que cuántas horas. Nosotros estamos entendiendo a priori que pues hay que hacer con una especie de regla de 3. Si antes el Supremo hablaba de 1.826 horas, bueno, pues ahora hacemos una especie de regla de 3, entendemos que serán 1.711 horas, más Y o alrededor de menos. 1711. Claro, más o menos. Estamos tomando esa referencia, ¿no? Entonces, pues hay que ir a esa jornada anual. Bueno, salvo que hay convenios que tienen unas jornadas diarias que no se pueden superar, y que se superan, por ejemplo, semanalmente. Entonces ya el propio convenio dice que eso sí que se convertiría en hora extra. Es que hay que ir al convenio Claro, por colectivo. La eso regla general... antes de que entre en vigor esta reforma, si es que llega a entrar en vigor y llega a Claro. aprobarse, la recomendación general es que todas las empresas revisen sus protocolos horarios, cómo está distribuido, qué actividad ejercen, y también sus convenios colectivos, para poder organizar el tiempo de forma eficaz y, sobre todo, cumpliendo la nueva normativa. No, efectivamente, os tenéis que sentar el abogado de la empresa y la persona proveedora de la aplicación de registro, y ver exactamente el convenio que sí, que no, y parametrizar correctamente las aplicaciones de registro a las particularidades de la empresa y, en su caso, del sector. Claro, es fundamental. Eso es, por ahí va un poco mi siguiente pregunta, Óscar. O sea, ¿qué relación se tiene que establecer entre cliente y proveedor para que la seguridad jurídica se cumpla sobre todo? Bueno, nosotros siempre que implantamos nuestra herramienta de gestión horaria en una empresa, establecemos ese diálogo con la representación legal de la empresa y también con la representación de los trabajadores. Analizamos el convenio, vemos los acuerdos que ese convenio refleja en cuanto a lo que comentabais ahora, de la distribución irregular de la jornada, la compensación de horas, el establecimiento de las horas extras, si deben ser autorizadas, en qué cantidad, el cumplimiento de la jornada en los distintos días de la semana, y toda la normativa que el convenio refleja, y no solamente la parte, digamos, de retribución o de cumplimiento de jornada, también la parte de los permisos, las ausencias, el disfrute de las vacaciones. Y hacemos un estudio, un análisis de toda la normativa horaria que la empresa, digamos, requiere en el amparo del convenio, de los acuerdos de los trabajadores, y trasladamos, como decía Paloma, todo eso a la herramienta. Es decir, la herramienta no deja de ser un reflejo de los acuerdos que hay establecidos, y debe ser una forma de facilitar el cumplimiento de esos acuerdos. Y en el caso de que algún acuerdo o alguna persona o algún colectivo exceda o tenga alguna diferencia con los acuerdos a nivel de cumplimiento de horas, de cumplimiento de vacaciones, de cumplimiento de permisos, etcétera, la herramienta lo que tiene que hacer es facilitar la visibilidad de esos casos, y facilitarle o a la persona trabajadora o a su manager o a su responsable o a recursos humanos o a la representación legal de los trabajadores, para poder ver y actuar en consecuencia. Por tanto, sí es cierto que las plataformas deben adecuarse, y nuestro trabajo es adecuarnos a los acuerdos que cada empresa tenga, y cada proyecto, cada empresa, cada sector, pues tiene sus particularidades, y no podemos hablar de que hay una solución única y estándar para todo el mundo, porque hay que adecuarla en cada caso a cada convenio. Incluso
En algunos casos hay acuerdos personales con trabajadores individuales que tienen circunstancias personales o distintas y que también tienen que estar automatizadas y reflejadas en la herramienta de control de tiempos. Maite, estás silenciada. Perdona, esto de no estar en mi sitio habitual me tiene un poco despistada. No, Óscar, te decía que en algún momento determinado has hablado de los automatismos y de ojo con los automatismos, ¿no? De hecho, hay varias preguntas relacionadas con ellos. Yo te diría, ¿se puede contemplar alguno, como por ejemplo el que dice Ivette, de registrar automáticamente las horas del almuerzo, dar una hora en concreto o justa, 60 minutos? Porque ya lo que dice es que, a ver, mejor registrar la real, ¿no? Pero esos automatismos se podrían considerar Sí. válidos. A ver, a nivel legal, Paloma lo explicará mejor. A nivel organizativo, la plataforma permite lo que es la programación de las pausas. Es decir, una pausa se puede establecer en una franja horaria. Un ejemplo sencillo sería una pausa para el descanso o el desayuno. Pues se puede establecer entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Una pausa de 20 minutos, que esa pausa es remunerada porque no interrumpe la jornada laboral, y esa pausa puede que no requiera el fichaje explícito para poder computar como pausa remunerada. Pero eso es una regla, una norma que se puede parametrizar en la aplicación. La empresa tendrá el acuerdo de decir, bueno, pues las pausas se registran con fichaje o no se registran. En el caso de que no se registren, la plataforma no registrará fichaje de pausa, pero sí computará tiempo de pausa de 20 minutos. También igualmente el trabajador podría renunciar a esa pausa. Caso, si la pausa, por ejemplo, no es remunerada, pues puede decir, bueno, yo no la he ejercido, no la he utilizado y la puede llegar a indicarle a su responsable que no ha hecho la pausa. Entonces, la pausa puede ser que requiera el fichaje o no. La plataforma, la herramienta lo permite y el cómputo se adecuará a lo que la empresa requiera. Pero en cualquier caso es un tema, una cuestión que deberá estar preacordada con los trabajadores en cada caso. Vale. Paloma, vamos a ir acabando. Tenemos muchas preguntas. No creo que nos dé tiempo a responderlas todas, más que nada por respetar tanto el de nuestros ponentes como el vuestro propio, que podáis volver al trabajo, pero las contestaremos todas a posteriori si no nos da tiempo, ¿vale? Pregunta de Berta, Paloma. Los trabajadores. Habla así de cómo afecta esto a la distribución irregular de la jornada. Claro. A ver, una de las, pues se sigue manteniendo igual, el porcentaje de distribución irregular se va a mantener. Una de las cosas que se pedía en la negociación cuando todavía estaban sentados en la mesa la patronal y las organizaciones sindicales era que se modificara la posibilidad del porcentaje de distribución irregular de la jornada, que se pudiera distribuir más de forma irregular la jornada. Finalmente no ha habido acuerdo, pero realmente tanto el dictamen que Isabel mencionaba del CES, del Consejo Económico y Social, como las organizaciones empresariales, como el propio Ministerio, no de Trabajo, sino de Economía, pues sí que parece que hay cierto espíritu de flexibilizar esta norma, ¿no? Entonces, yo no descartaría que al final, en la tramitación parlamentaria y si finalmente sale la norma, pues igual se introdujera la posibilidad de distribuir más periodos o más tiempo de trabajo de forma irregular, ¿no? No lo descartaría. De momento no se toca, ¿eh? O sea, de momento, igual que ahora, pero en vez de, o sea, en el proyecto, en vez de 40, 37,5 y no se toca el porcentaje de distribución irregular. Isabel, Monse quiere saber de quién es responsabilidad del registro horario de los trabajadores externos, personal de mantenimiento, limpieza y temporal. ¿De quién es responsabilidad? Pues sería de la empresa. La empresa va a tener la responsabilidad de que todas las personas que tengan una relación laboral con ella cumplan estos requisitos del registro. Y además deben aportar acreditación de que se están llevando a cabo estos requisitos. Pregunta de Beatriz, esta para Paloma. Mira, las empresas que hacemos el cómputo de las extra de manera mensual, ¿cómo tendríamos que computarlo? ¿Cómo tendríamos que hacer el cálculo? Es que si ya hacen ahora el cómputo de horas extras en mensual, entiendo que es que en su convenio colectivo, en los acuerdos a los que hayan llegado, entienden que la realización de horas extras se produce mes a mes. Entonces, pues tendrían que hacerlo igual, o sea, seguirían haciéndolo igual. Si es que lo están haciendo porque es así.
Si no compensan con tiempo de descanso los 3 meses posteriores, si no tienen distribución irregular de la jornada, si su convenio no permite traspasar tiempos a otros meses posteriores, por ejemplo, y lo están haciendo así ahora mismo por eso, no van a haber afectado nada a su mismo sistema. Van a tener que hacer lo mismo mes a mes, pero con 37 horas y media semanales. Ujú. Pregunta para ti, Óscar. Ahora ya voy un poco rápido a ver si podemos meter alguna más y ya está. Pregunta de Sara para ti, Óscar. ¿Las aplicaciones no pueden prever que la empresa modifique en ningún caso el registro? Es decir, ¿va a ser legítimo esa modificación manual o no? Lo ¿Se que puede? entendemos de la norma a día de hoy es de que no va a ser permitido, no se va a permitir la modificación del Ujú. registro por parte de ninguna otra persona que no sea el propio trabajador. Eso es lo que entendemos. Vale, mira, y aquí hay otra también técnica de Ana. Hay plataformas de registro que permiten que cada trabajador configure un horario estándar y ellos mismos pueden aplicar mensualmente a posteriori editando ese horario. ¿Se consideraría válido ese registro? ¿Eso va a ser posible a partir de ahora? Técnicamente sí, es otra cuestión a nivel organizativo, es decir, técnicamente puede existir, Ujú. vamos a decir, un horario abierto donde cada trabajador pues adecúa la jornada a lo que él requiere en cada momento. Por tanto, no hay una plantilla, no hay un inicio y un fin de jornada establecido, sino que cada trabajador se puede organizar el tiempo de trabajo libremente en cualquier momento del día. Técnicamente, organizativamente es posible, pero siempre dependerá de los acuerdos que tenga el trabajador con la empresa. Vale. Insisten sobre la pregunta de los trabajadores por ETT y de subcontratas. La empresa responsable es la empresa que les ha contratado, o sea, la usuaria del servicio. Pero para la Paloma, ETT no, para la ¿o no? ETT, bueno, yo para la ETT las empresas suelen estar exigiendo, o sea, haciendo el control de la jornada. Y para las usuarias, las subcontratas, es su propia empresa. Lo que pasa es que es verdad que nosotros tenemos en el criterio que hay actual, uno que sacó de la inspección cuando se hizo obligatorio el registro horario, sí que hay una consulta y es pública, lo podéis buscar en la página web del Ministerio, en donde entendíamos, pero tiene la validez legal que tiene, es una opinión de la inspección, en el que se podían llegar a acuerdos entre la empresa subcontratista y la principal para permitir la utilización de las aplicaciones informáticas o de los registros horarios, del clásico torno o reloj en la pared, para que lo utilizaran los trabajadores de la subcontrata. Bueno, eso ya serían acuerdos como si se permite la utilización de vehículos o acuerdos entre ellos, ¿no? Pero la obligación es de la titular de las relaciones laborales de la empresa subcontratista. Ujú. Pues ya son y 32. Voy a hacer la última pregunta que yo creo que es la que tenemos todos en mente. Nos la hace Javier, pero la estamos pensando todos y es, ¿consideráis que esto va a salir adelante? Y si sale, ¿saldrá con estos mimbres? ¿O cabe pensar que no sale, que sale con otros mimbres? Ya, os pido hacer un poco de adivinos, ¿no? Con bola de cristal, pero bueno, si queréis mojaros un poquito, a ver, ¿saldrá? A ver, Saldrá, sí. yo creo que sí que va a salir, pero seguramente vaya a haber modificaciones con respecto a lo que está plasmado en este anteproyecto. Porque, bueno, ya desde la mesa de diálogo social ha habido conflictos, luego seguramente tenga que haber cesiones para que muestren su apoyo los grupos parlamentarios. Sabemos todos que estamos en una situación parlamentaria complicada. Entonces, Complicada. yo creo que sí que va a salir. No creo que en el corto plazo, pero estoy bastante segura de que va a haber modificaciones, que el borrador, el anteproyecto, no se va a quedar igual que está ahora. Va a haber enmiendas. Yo solo por añadir, creo que también es un tema que va a salir en algún momento, pero también creo que la aplicación va a estar mucho más dilatada en el tiempo de lo que inicialmente se prevé, desde un punto de vista técnico, porque como decía antes, el acceso remoto a la información requerirá de adaptaciones en las plataformas y no es algo que podamos exigir en un corto plazo de meses. Creo que va a haber un plazo de adaptación más largo del que inicialmente se prevé. Yo también creo que el acceso remoto, desde luego, pero que probablemente acaba saliendo esta norma con muchas modificaciones y con flexibilizaciones. Probablemente hace a lo mejor unos meses os hubiera dicho que no, pero ahora pienso que sí. Y bueno, pero es verdad que
El tema de la digitalización estoy casi segura que sí, porque es evidente y está claro que el sistema en papel pues no funciona. O sea, eso seamos realistas por muchos que nos empeñemos. Otra cosa es si entendemos que es necesario no registrar el horario, pero si se entiende que es necesario registrar, pues no está funcionando el sistema actual. Esa es la realidad. Bueno, salga como salga y me voy a mojar yo también. Esperemos que por lo menos la letra de la ley salga clara. Eso sí, eso es lo que nos daría más certidumbre a todos. Siguen llegando preguntas, pero no nos da tiempo a contestarlas ahora. De verdad nos comprometemos a contestaros por escrito en un documento que os enviaremos pues lo antes posible. Mi reflexión última. Sabéis que me gusta hacerlas. Bueno, pues y me alineé un poco con los mensajes que también habéis enviado vosotros. Independientemente de que, bueno, esto complica la vida de los departamentos de gestión de recursos humanos, es evidente, pero es verdad que también hay que adoptarlo como una herramienta de gestión. Una herramienta de gestión en la que hay que equilibrar, lo habéis dicho también vosotros, los aspectos duros, la propia relación laboral, es decir, oye, aquí hay unas normas, hay que cumplirlas, hay unos sistemas, unos mecanismos de apercibimiento, etcétera. Y luego hay otra parte de generación de cultura. Lo que me preocupa, y eso nos daría para otras sesiones, qué rol y cómo vamos a habilitar a los mandos intermedios, que son los que muchas veces están detrás del empleado para ver si ficha, si no ficha, si lo hace, si no lo hace, para que esa cultura aúne esas dos cosas, la parte o la comunicación de las normas y la comunicación blanda de, oye, aquí somos un equipo, aquí todos somos responsables y todos tenemos que caminar en la misma dirección. Como os digo, me lo quedo como idea para un futuro. Y muchísimas gracias, porque nos hemos saltado el guión, Paloma, Isabel, Oscar, pero hemos cumplido con las expectativas, yo creo, por lo que estoy viendo además ahora en el chat. De verdad, gracias sé que no existe el verbo repentizar, pero nos queda bien aquí. Y espero que os animéis a repetir con nosotros en una nueva ocasión. Estupendo. Pues Pues muchísimas gracias a Bel. todos, Muchas de verdad. gracias. Muchas Muchas gracias, Maite, y muchas gracias. gracias a Buenos todos. días. Tengáis Gracias. un muy buen día. Hasta luego. Igualmente. Buen día para Gracias, todos. igualmente. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.